Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Uno de los espacios políticamente más interesantes ahorita es el Senado. El Senado es muy interesante porque es de los pocos que quedan donde no hay una mayoría aplastante por parte de Morena y sus aliados. Pueden legislar con relativa facilidad, pero no pueden ni cambiar la Constitución ni hacer nombramientos que requieren 2/3 partes de los presentes en la sala sin tener que negociar con el bloque opositor. Y como el Senado ha tenido mucha actividad recientemente, hemos decidido invitar a un senador que ya ha estado con nosotros y que nos va a explicar y vamos a discutir con él algunos de los temas más recientes que ha tenido el Senado. Damián Cepeda, bienvenido, Damián. No, mucho gusto estar aquí, qué gusto saludarlos a ambos. Un saludo a todos en casa. A ver, Damián, empecemos por lo que parece más complicado de entender. Si hubo mapacheo en el conteo de votos del nombramiento de la señora Rosario Piedra, electa en este mapacheo para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo no lo puedo creer. Sin duda alguna, es una vergüenza, pero sí hubo fraude en el Senado de la República. ¿Cómo se cuentan los votos? ¿Cómo los malcontaron? ¿Qué pasó? Complejo, pero ahí va. La Constitución dice que se elige a él o la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 2/3 partes de los senadores que estén presentes ese día en el Senado. Es común esto. Cuando son nombramientos se vota en una urna transparente con una cédula y el día de la elección dijeron que habían existido 114 votos y que con los 76 votos que tuvo Rosario Piedra Ibarra había logrado 2/3 partes, justo apenas logrado. De 114 votos, en efecto, 76 son 2/3 partes. ¿Qué pasó después? Cierran la sesión. Pero la cierran apresuradamente. Apresuradamente, no se recuentan raro, los votos, ¿no? Ni la llaman ahí a tomar protesta, que es la costumbre. Sí. Rápido, pum, y se van y nos quedamos todos diciendo que, pues, ¿qué pasó? No daban los números. Empezamos a revisar el video público del Congreso, de la Cámara de Senadores. Te puedes meter a la página, ahí está. Y resulta ser que hubo 116 senadores que depositaron el voto en la urna, es decir, 2 senadores más que los votos que dijeron que había. Entonces empieza todo este dilema de, ¿y qué pasó? Por lo cual los 76 no alcanzaban. Con 116 votos, las 2/3 partes son 77.3, pero como no hay tercio de humanos, pues sube, ¿no? A 78. No hubiera logrado, no fue nombrada Rosario Piedra Ibarra. Nos dimos cuenta, lo denunciamos y empieza toda esta historia de Morena. ¿Qué pasó? Pues que sacaron los votos, así de sencillo, increíble, o sea, los quitaron los votos. No contaron esos para que pudiera contabilizarse como válido, pero entiendo que el reglamento ni siquiera requiere eso, son los presentes. Ni siquiera dice eso y no nada más el reglamento. La Constitución dice senadores presentes. Tú lo puedes alegar, aunque no hubiera pasado a depositar el voto, pero sí pasaron. Pero se ve la imagen ahí con los votos. Pero sabemos cuál es el quórum en el momento, ¿eso está registrado? De hecho eran 118, entonces, 2 más todavía, de los cuales... con eso basta. Sí, no hay porque independientemente del mapacheo aparente que hubo, dada ese quórum, esos votos que ellos contaron no son suficientes. Sin duda alguna, pon tú que alguien se ponga más purista y diga, bueno, no, es que normalmente hay que interpretar que tienes que ejercer tu derecho al voto. Perfecto. Pasan 116 senadores y depositan en la urna transparente. Cuando salimos, reacciona Morena distrayendo el tema. Primero que sí se había acusado a Monreal de no sé qué, de doble voto, jamás se dijo eso. Después que sí una conversación de un chat. Nosotros lo que decimos es, a ver, quiten todo. Simple y sencillamente, votaron 116 senadores, con eso no logra las 2/3 partes Rosario, no fue electa legalmente y se robaron 2 votos. Después empiezan ellos a decir, no, es que eran hojas en blanco y sobres, y aunque fuera así, de todas maneras son votos nulos o abstención. Pero ¿por qué no se repone el proceso y dejamos es lo que les hemos dicho. Aún con tu versión, o sea, la de ellos, que es inverosímil, porque resulta ser que en el mismo video, afortunadamente, puedes ver cómo una senadora está contando y omite un voto. O sea, ¿cómo se ve? Está un bonche de los votos de Orozco, que en ese caso tuvo 8 votos cantados, y empieza a contar. Entonces se ve como el papel 1, 2, 3, 4, y la verdad es que cuenta 9. Tú lo ves 9, pero canta 8. Entonces ahí está uno. Después dicen que otro senador que estaba escrutador también de Morena, es que un sobre venía vacío y muestran la imagen.
Nosotros pues vimos el video y segundos antes se ve cómo saca el sobre y saca un voto y luego ya pone el sobre que dicen que venía vacío. Después ese mismo senador agarra un voto de un bonche y lo voltea a la hoja y la deja caer y nunca la cuenta. O sea, ahí están los dos Sí, pero votos, o sea, de plano. ¿con qué confianza puedes ahora articular? Se rompió completamente la confianza en el Senado y yo, digamos, mi mensaje es el siguiente. Hoy está en duda, y digo hoy porque mañana toma protesta, no debería de tomar protesta Rosario. Está en duda la honorabilidad del Senado, ¿no? Lastimada, la legitimidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y yo mi mensaje a los senadores de Morena, que ojalá y vean el programa hoy, tienen hasta mañana para recapacitar. Yo entiendo que al principio puede haber pasiones y pueden decir, no, están diciendo mentiras aquellos, en fin, pero ya ver tú un video que ellos mismos hayan aceptado, porque ya aceptó Monreal que sí había 116. Lo puso en un tuit, Exacto. que luego borró. Sí. Y tú seguir terco queriendo decir, no, pero de todas maneras, es decir, ser parte, ya te conviertes en miembro del fraude. Cómplice. Entonces yo lo Sí, que digo es no sí. sean cómplices, no se Sí. manchen las manos con un fraude que evidentemente no cometieron todos, pues seguramente lo hizo uno con ayuda de alguien más, en fin, pero no todos. Pero si mañana lo avalan todos, se convierten en cómplices del fraude. Claro. No defiendan lo indefendible. Y a Rosario Piedra Ibarra, mi mensaje es el siguiente. Señor, usted no logró las 2/3 partes. No fue electa titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No le haga este daño a su persona, pero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y mira, hoy fueron 7 aspirantes, y lo decían muy bien, 7 aspirantes. 7 aspirantes a la comisión. CNDH. Decían que se reponga por las dudas. Y lo decían muy bien, me gustó mucho como lo dijo uno de ellos. ¿Quién? Chamberlain. Dijo, la fuerza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es en su calidad Claro. moral. O sea, es una magistratura moral, no tiene, sus recomendaciones no son obligatorias. Lo que las hace valer es el peso moral de la institución. Si nace esta etapa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con un fraude, no va a tener calidad moral y le hace un daño, porque esa institución se dedica a defender la violación de derechos humanos. ¿De quién? Pues principalmente de la autoridad. Claro. Frente Que a la eso- autoridad. Frente a la autoridad. Pero que de hecho nunca debieron de haber tratado de poner a esta persona. Yo no tengo nada contra ella, a Rosario, pero sin duda es militante de Morena, ¿Y la ley no, activista. y la ley no excluye expresamente? No, mira, como muchas cosas nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, que no es tan clara. La ley dice que no pueden haber sido dirigentes nada más. Hay un debate porque la acaban de tomar protesta como consejera estatal, si eso la hace o no. La verdad es que no dice militancia. Pero otra vez, la fortaleza es moral. Claro, ¿Cómo pones a un militante activo, activista pro AMLO, candidata en esta elección, que ha atacado a los medios de comunicación? O sea, Pero una lo tiene que ir a defender ahora. y ahora Tendría es la que ir. instancia para defenderlos ante el gobierno. No se puede poner en este tipo de organismos autónomos e independientes a perfiles que sean miembros de un equipo político del gobernante, porque no le va a permitir tener esa autonomía e independencia que requiere para defender a los ciudadanos de la propia autoridad. Pero bueno, yo hoy estuviera criticando eso del nombramiento. Hoy lo que estamos criticando es que hiciera un fraude. No Mira, fue nombrada la señora. Además, No debe ser titular. Damián, esto de alguna manera es ofensivo para millones de mexicanos. Claro. ¿En quién estoy pensando? Estoy pensando no solo en los votantes que acuden, depositan su voto y confían en los servidores de casilla, que no son servidores públicos, que son ciudadanos como nosotros. Estoy pensando en ellos que muchas veces en situaciones muy tensas han sido capaces de contar rigurosamente y frente a los ojos de todos los participantes ahí en la mesa, cómo salen los votos. Y ahora resulta que en el Senado no pueden contar 118 votos, 116. Es una con los que vergüenza. es una vergüenza, es No, lo increíble ofensivo. es que en ese momento, si hay duda, se repone. Toma 36 segundos votar 118 votos. A ver, si no hubiera algo indebido, no hubiera ¿Y resistencia para esas reponer. boletas Claro. se queman? ¿Dónde quedan? No, fíjate que desgraciadamente el Senado nunca ha pasado esto. Entonces no tenemos. Entonces, nunca ni siquiera nunca se habían firman. O sea, en el sistema electoral, como Claro. tú lo decías ahorita, pues te ha llevado la experiencia de tantos fraudes a blindar. Oye, pues que el INE se encargue de la siguiente No, elección. Firman las boletas. Aquí no, es una hoja que la puedes imprimir en la Porque siempre computadora. ha habido confianza. Pero pues hay confianza en que pasa uno a uno. Nunca había pasado. Entonces, se roban 2 votos, desaparecen 2 votos. En la versión de ellos se equivocan o eran en blanco. Bueno, a ver, señores. Vamos a suponer que su versión es la real, que no, porque está el video, pero bueno.
De todas maneras procede Porque hay que se 138. reponga, Claro. porque no se lograron las 2/3 partes que la Constitución dice que se requieren para ser nombrado titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, mañana vamos a buscar nosotros, en la última instancia, convencer. Vamos a tener medidas, digamos, de resistencia civil pacíficas. Evidentemente, pues eso es para mandar un mensaje, visibilizar el tamaño del problema. Esperemos que no lo ratifiquen. Y si lo ratifican, vamos a ir a la Corte. Y ojalá y la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ¿Con se qué- lave las manos. ¿Con qué figura? Mira, es parte del problema. No, es que es increíble. Y en esto hay que asumir, no me tocó a mí, pero en algún momento seguramente legisladores de muchos partidos votaron esto. Es increíble, pero está blindado los nombramientos para que no los puedas impugnar. El amparo dice que es improcedente. O sea, yo pudiera, Expresamente. oye, ampararme porque me violaron el derecho Claro. que tengo como legislador de elegir, acorde a mis facultades, ¿no? Cada uno de nosotros, Sí. al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y le violaron al derecho a los ciudadanos de tener una representación genuina a través de nosotros, legisladores. Bueno, expresamente dice que no procede el amparo en el caso de nombramientos. Está hecho para proteger, pues. 2. Oye, acción de inconstitucionalidad, no tampoco. Controversia constitucional, No. la mete el Senado. Entonces, estamos explorando distintos métodos, pero lo que vamos a seguramente concluir es algo que en otros países ha sucedido, que es un recurso innominado, o sea, sin nombre, donde directamente le pides a la Corte intervenir y le dices, a ver, no puedes, por un tecnicismo legal de que la vía no existe, avalar que en Esto un que pasó. órgano se haga Y en- un y en fraude. los órganos inter- Debes de proteger, Y en los órganos digamos, el interés interamericanos. jurídico. Sin duda hay toda una vía internacional. O sea, abre pero, un espacio el gobierno. ¿Y por qué les importa tanto a la señora Rosario? pues yo creo que es el capricho, ¿no? O sea, les dijo su jefe, el presidente, que quería que ella fuera, y a toda costa intentaron 2 rondas primero, no lograron, y la tercera, pues la forzaron con este fraude. Ahora ¿no? voy a hacer un salto bastante salto. Pero lo que vimos en Bolivia tiene un parecido, en el ¿Cómo? siguiente sentido. Hay un proceso electoral donde hay una duda muy grande respecto a si los votos se contaron. Eso genera un presidente que había sido un presidente, pues, la verdad, muy exitoso. Sí. De toda esa ronda de presidentes que llegaron a principios del siglo, pues, fue el más eficaz. Sí, en Fue el términos de único- política social. Fue el único que logró un economía, crecimiento estable. Bajó la pobreza. No bajó de forma dramática, construyó Sí, infraestructura, sí, sí, renegoció sin duda. muy bien los términos con las gaseras, mantuvo la estabilidad de las finanzas públicas, manejó bien la caída del precio del gas, fundamentalmente, pero se obsesionó con que está en el poder. Con Fue que es el cambiando- único que puede gobernar bien. Empezó a cambiar la constitución cuantas veces pudo, cuando ya no pudo y perdió un referéndum donde él preguntó, ¿quieren que siga? Y le dijeron, no, ya no más. Entonces fue con un movimiento totalmente abusivo frente a una corte que era obviamente suya. Le dijo, oiga, la Constitución dice que yo no me puedo reelegir, pero eso viola mi derecho humano a ser reelecto. La corte absurdamente dijo que sí, entonces no habría restricción alguna en ningún tipo en materia Es electoral. correcto. Ese es el antecedente. Dominó al árbitro. Dominó al árbitro, pero esto aparentemente contaron mal los votos. A Evo Morales le hubiera bastado decir, vámonos a la segunda vuelta. Sí. Y no estaría en el problema que está ahorita, pero quiso ganarlo todo. Y cuando dijo, vámonos a la segunda vuelta, o en este caso no es una vuelta, repongamos el proceso, ya se le había hecho tarde. Ya era muy tarde. Sí, digo que es y regresaremos a Bolivia después, pero es un tema que hay que discutir. Pero lo que estoy como tratando de poner en la mesa es, Las jerarquías son otras, ¿no? exacto, y te cuesta mucho en legitimidad no darte cuenta que Sí. el costo para él y sus legisladores, Altísimo. no entiendo a cambio de qué. No solo no. Pero tenemos que ir a un corte, si les parece. Sí, claro, ¿no? Está Dejamos en el no interesantísimo, solo no encantado. y regresamos después de este salto. Ahora volvemos. Estamos de regreso en Primer Círculo con Damián Cepeda. Discutíamos, entre otras cosas, bueno, la central, la elección
de la presidencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y decías no solo no. Sí, no, es que tú hacías toda una analogía con el tema Bolivia, que ahorita entramos a él, y luego decías que Andrés Manuel, digamos, se quedó frío en el tema y que no entró. Yo decía, no solo eso, sino sale al día siguiente a avalar el nombramiento y a Rosario, y me parece que eso tiene que ver hoy con que legisladores de Morena no se atrevan a decir, esto estuvo mal, vamos a reponerlo. Pero esta visión... O sea, yo no solo creo que no se metió, sino creo que él es quien está impidiendo que esto se reponga. Y además vuelve a coincidir con Bolivia, porque de alguna manera nos pronunciamos a favor de Bolivia antes de que las instancias internacionales dijeran, pues fíjense que fue desasiado el proceso. Entonces, ¿para qué la prisa? Pues mantente, guárdate como presidente hasta que las cosas estén claras. A mí me da la impresión, y ya me salgo nada más de Comisión Nacional de Derechos Humanos a todo, dos cosas. La primera, que el presidente tolera que se rompa la ley siempre y cuando él crea que logra un beneficio, ¿no? Creo que de buena fe, pues él cree que para bien del país. Pues sí, pero ¿y quién decide eso? ¿Él? Pues no, ¿verdad? Segundo, me parece que todas sus acciones tienen de hilo conductor que quiere dominar al Estado mexicano en su concepción plena, pues todo, poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos y demás. Está invadiendo al Poder Judicial, debilita cuando no se logran las 2/3 partes al Poder Legislativo con sus ataques, órganos autónomos o los invade con nombramientos o los desaparece como el órgano de evaluación educativa. O los debiliten presupuestalmente. Eso está haciendo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se hizo de ello. Entonces yo digo, se regresa tantos años que se luchó por una autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que acabe en el gobierno de Andrés Manuel, regresando a su origen, que por cierto fue en el gobierno de Salinas, si no me equivoco, creo, y nace como una dirección general del gobierno, pues hoy la van a regresar a oficina de gobierno. Por lo menos ya que no nos cueste lo que nos cueste. Espero si van a hacer eso, que lo podamos evitar. Mañana nos vamos a ir hasta el final, tanto mañana mismo en el debate y tratar de evitar la toma de protesta hasta jurídicamente, que yo reitero, es el momento en que la Corte muestre su autonomía también. Esto va a tener también un costo internacional, porque es algo que quizá no se ve de lejos, pero si toman la vía de irse a la Comisión Interamericana, pues va a ser una exposición de una irregularidad cometida en el Senado que nada bueno le va a traer a México. Y con algo que no es de interpretación. Ahí está el video. Ahí está. Los videos va a ser, aunque se tarde tiempo el asunto en la comisión, en entrar a la comisión va a ser muy desgastante para el país y muy grave para el país. Y la segunda opción, que yo creo que también es terrible, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene presencia en una serie de instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Entonces van a empezar a decir, no, México no, vamos a ser los apestados, por decirlo de alguna forma. Ya hoy mismo que salen estos aspirantes, algunos de ellos son miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entiendo que se está debatiendo internamente también si hay una postura. Es que sí se le está haciendo un daño institucional, pues, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Oye, el video, y eso que estamos usando el video público, que está en la página. El Senado tiene circuito cerrado. Exigimos que nos los dieran y no nos los han querido dar. O sea, seguramente hay distintos ángulos en donde exactamente. Pero lo último tiempo que nos queda, quizá hablar un poco de Bolivia, porque lo de Bolivia me parece que es muy importante por varias razones, pero quizá la más importante tiene que ver con ese bloque de izquierda que se arrancó en principios del siglo XX, pues el único que quedaba con la cabeza en alto era realmente Evo Morales. Y por obsesionarse por caer en el poder, está poniendo en juego pues todo su legado. Afortunadamente parecería, no quiero cantar victoria, pero parecería que el ejército no hizo un golpe de Estado, porque un golpe de Estado es saco para quedarme yo. Aparentemente lo que hay es entra la presidenta del Senado y la presidenta del Senado tiene 90 días para convocar elecciones y ojalá que esto se encauce, y para eso son las elecciones, de una forma democrática. Pero creo que nos debe llevar a discutir este tema de pues, cuál es el papel de México frente al orden internacional, cuándo tenemos que cumplir qué tipo de papel. Fue el único país, digamos, democrático que avaló muy rápidamente la elección de Evo Morales antes de que tuviéramos los resultados finales. Se ha querido aquí detonar toda una discusión, esto fue un golpe de Estado. Yo la verdad, no sé cómo lo veas tú, Damián, pero entre que el ejército le sugiera
a un gobernante, por favor, vete para que que no lo haya un derroque. baño, a que Claro. no haya un baño de sangre, a que el ejército se quede del lado de Maduro, a matar a los opositores. Me parece que esta es la vía pues, más institucional. Más civilizada. Además hay que recordar que los golpes tradicionalmente eran golpes de afuera, eran zarpazos del ejército a favor de gobiernos de izquierda o de derecha, apoyados muchas veces por Washington, por la CIA. Los documentos hoy son públicos. Y se convertían en gobernantes. Exactamente, se convertían en gobernantes y era muy distinta la dinámica. Ahora pareciera que los golpistas, en este caso Evo Morales, pues estaba adentro. Yo Eso es sí. gravísimo. ¿En qué porque sentido la el cor- golpista estaba dentro? Bueno, en el sentido de que comete un fraude, se suspende el sistema y está comprobado, por eso Naciones Unidas dice en su dictamen, no se entiende, La OEA. la OEA dice, no se entiende que nos hayamos ido a dormir con esta cifra y que amanezcamos con un diferencial a favor de Evo Morales de tanto, no se entiende, son cuestionables sus cifras, y no sí, hacen caso. Yo sí creo que el golpe al final lo dio Evo, digamos, a la democracia, pues, ¿no? De Bolivia. Sí, sí, cierto, hay que reconocer que tiene indicadores positivos en su gobierno, pero también creo que abusó de sentir que era el único que podía darle resultados a Bolivia. Su constitución era clara, tenía un límite, su gobierno y su mandato, y como les pasa normalmente a quien está en el poder, desgraciadamente, con ese perfil, tratan de perpetuarse en el poder. Entonces, una y otra vez. Luego, por la vía democrática, le preguntó a los ciudadanos, lo decías tú ahorita, que si estaban de acuerdo en que otra vez, ¿no? Aunque su constitución decía que no. Y pierde, pues. pierde. Entonces, ahí es donde él rompe la democracia. Luego se va a una elección, tiempo después, y evidentemente, cuando menos la tendencia no le favorecía, pues, y se cae el sistema, ¿no? 24 horas, si no me equivoco, un día, pues, más o menos lo que... No hay información, y luego sale arriba ganando y lo suficientemente Amplio. la distancia como para que no haya segunda vuelta. Hizo fraude, esto me hago cargo yo de mis palabras, es lo que se ve, parece, y la gente se enojó, sale, protesta, es impresionante las imágenes de la protesta ciudadana. El gobierno las Fuerzas Armadas empiezan primero como ayudándole a contener, hay bastantes abusos de hecho de la fuerza policíaca y demás, de él, hasta que se sale de control y luego sale ya las Fuerzas Armadas, bueno, primero la policía le da la espalda, ¿no? Y luego ya salen las Fuerzas Armadas diciendo, pues le sugerimos, señor presidente, que renuncie porque creemos que se tiene que privilegiar que no haya ya más violencia, y además le hacemos un llamado a quienes están, digamos, enojados con Evo, criticando, a que ya también se tranquilice el país. Entonces, oye, eso es un golpe de Estado, a mí no me parece, se me hace muy distinto Y además hay a algo, otra cosa. digamos, si Él se rompió la trata de democracia. moderar los ánimos, las decenas de miles de personas que están marchando hoy hacia la paz, es gravísimo porque van a llegar a la paz y ¿cuál va a ser el ánimo? Sí. ¿Derrocar a quién? A la senadora que va a asumir las funciones del Ejecutivo. ¿Por qué no los controla el propio Evo? Ojalá. Son sus huestes. Ojalá y encuentren el cauce. Pues ya cae, digamos, el presidente, renuncian además vicepresidente Todo el y mundo. toda la línea, ¿no?, de mando. Y hoy, pues sí que se convoca elecciones y que entre pues, por la vía democrática una nueva era para Bolivia. Es una persona que se quiso quedar en el poder para siempre. Para pues. esta Eso paradoja está que es mal. muy... Y la vergüenza es que México ahora resulta, tiene orden de aprehensión y todo, y ahora resulta que México Le da asilo. es el que lo va a recibir. Bueno. Y bueno, esta cosa siempre cargada. En este programa hemos criticado todas las circunstancias parecidas, Sí, claro. pero sí es muy distinta a la de Chile. Porque en Chile hay un gobierno electo que hizo una política X, a la gente no le gustó, hubo una respuesta fea de parte de la autoridad, pero ahí para la izquierda es el despertar del pueblo. Y acá, para esa misma izquierda, es el golpe. Entonces, yo creo que tenemos que analizar cada tema con las mismas categorías. Yo digo que varios mensajes. Ese es uno. Segundo, lo que hemos dicho, o sea, es gobernantes respeten el tiempo para el cual fueron electos. O sea, no quieran cambien, no prolongarse. anden cambiando las Claro reglas. que no. Tarde o temprano la gente Pero se con eso nos cansa. vamos a tener que ir. Y Damián. 3, no abusen del uso de las Fuerzas Armadas. Porque yo me acuerdo muy contentos usando en exceso las Fuerzas Armadas de muchos de esos países, incluyendo el propio Evo, y hoy, pues, es la propia Fuerza Armada que les sugiere
que se retire. Que se retire. Creo que lo hace sin cruzar la línea del golpe de Estado, pero no deja de ser importante Claro. ver que está mal que le den papeles que no le corresponden en exceso a las Pues autoridades. Damián, muchísimas gracias, suerte mañana. Gracias. Damián, Salud. qué bueno que estuviste aquí. Suerte Hombre, mañana. encantado de la vida. Muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, lunes entrante aquí en Primer Círculo.